Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi pareja me engañaba en mis narices. Fingí no saberlo y preparé una revelación explosiva que destruyó su mundo. Nadie vio venir el desenlace. Jamás imaginé que viviría algo así. Estaba acostumbrado a escuchar relatos de infidelidades de otras personas o en redes sociales, pero experimentarlo en carne propia puede destrozarte por completo. Soy un tipo común y corriente. Trabajo como profesor universitario. Llevo una década casado con Iris. Tenemos 2 hijos. La conocí en una reunión donde mi madre me animó a invitarla a salir. Nunca me había interesado mucho el tema de las citas, así que realmente no había salido con nadie antes, porque siempre estaba enfocado en mi doctorado y mis estudios. Pero al ver a Iris, quedé cautivado por su belleza, y al igual que su nombre, parecía delicada como una flor. Mis padres llevaban tiempo insistiéndome para que me casara, así que le pedí una cita a Iris. Nuestros padres ya habían interactuado en la reunión y querían que nos casáramos. La primera cita fue increíble. Era divertido estar con ella, y en ese momento estaba haciendo trabajos odontológicos. Terminamos saliendo por 1 año, y luego nos casamos. Ya han pasado 10 años desde entonces. Nuestra vida cotidiana era bastante normal. Era una excelente madre y esposa. Nunca sentí ningún problema en mi vida después de su llegada, y ella me cuidaba mucho, pero eso fue solo el comienzo, y nunca imaginé que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de 1 década. Conocer su pasado me habría ayudado a desenredar los nudos, algo que en realidad nunca intenté averiguar. Todo iba sobre ruedas, y nunca en 10 años de matrimonio había dudado de ella hasta hace 1 mes, cuando en un día cualquiera las cosas se pusieron muy feas para ambos. Tal vez era yo quien estaba creando suposiciones en mi cabeza, o tal vez ella ocultaba algo, porque nunca antes había tenido ningún tipo de visión negativa de ella. Fue una noche en la que regresó de la clínica a una hora inusual. Intenté llamarla, pero no respondía a mis llamadas. Al principio pensé que tal vez tenía muchos pacientes ese día, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Me dijo que Iris no había ido a la clínica ese día, lo que despertó mi curiosidad y me puso tenso. Estaba muy nervioso, imaginando qué podría haber sucedido. No lograba conciliar el sueño. Era más de medianoche cuando entró. Lucía muy agotada. Iba a preguntarle por qué se había tomado el día libre, pero antes de que pudiera decir una palabra, pasó a mi lado y me dijo que ese día había tenido muchos pacientes y que quería dormir. Después de escucharla mentirme descaradamente y sabiendo la verdad, me quedé sentado en el sofá, ansioso, pensando cuál podría ser el motivo de su mentira, algo completamente nuevo. La arropé con una manta y observé su rostro. Dormía plácidamente y sin inmutarse. Quería evitar cualquier tipo de conversación por la mañana, así que me fui a trabajar temprano. No podía dormir porque no dejaba de darle vueltas al asunto. Tenía que preparar las preguntas para el próximo examen de mis alumnos, así que pensé que despertarla por la mañana sería una mala idea, ya que nos provocaría estrés y discusiones a ambos. Volví del trabajo y vi su auto en el estacionamiento. Mientras acariciaba a mi gato en el porche, vi a Iris por la ventana. Estaba enviando un mensaje a alguien, sonriendo y con las mejillas sonrojadas. En cuanto entré, dejó inmediatamente el teléfono a un lado y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con las tareas. Siempre me abrazaba y me besaba, y esta vez su sonrisa se desvaneció al mirarme. Me saludó con un «hola», que sonó poco entusiasta. Fue muy incómodo enfrentarme a algo tan inusual en un solo día. Más tarde, por la noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Tenía la taza de café en una mano y estaba enviando un mensaje de texto a alguien con la otra, sonriendo. La miré una vez y luego aparté la vista, pero mi segunda mirada evitó que nuestro hijo pequeño Max se quemara con el café en la cabeza, mientras su madre estaba distraída enviando mensajes de texto a quién sabe quién. Le alcé la voz a Iris por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio por su descuido. No paraba de disculparse, así que le dije que quería hablar con ella de algunas cosas. Dejé que los niños jugaran un rato a los videojuegos para que pudiéramos tener una conversación en privado. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que eso podría darle una pista,
Le pregunté dónde estaba su atención y con quién hablaba por teléfono. Me miró arrepentida, y cuando iba a decir algo, su teléfono empezó a sonar. Sucedió 3 veces, lo que me molestó mucho, y ella se disculpó. Me dijo que anteayer había quedado con un viejo amigo y que anoche habían decidido ponerse al día, así que por eso había llegado tarde. Todavía no me había dicho que no estuvo en su clínica. Ocultar información sí cuenta como engaño menor. Lo que me inquietaba es que ahora era casi medianoche y aún la veía despierta en línea y chateando en su teléfono. Esa misma noche, verla conversando con alguien a las 4 de la madrugada no me pareció extraño, pero la conversación que escuché por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. Me gustaría citarla para que la lean todos. No era el matrimonio de mis sueños. Él es muy aburrido y anticuado, y yo estoy cansada de lo mismo de siempre. Cielos, necesito algo especial en mi vida. Vaya, realmente era una persona anticuada y aburrida. Realmente fracasé como esposo. Creía que era feliz conmigo. La llegada de un nuevo amigo lo cambió todo. ¿Quién era ese nuevo amigo? Siempre dormía en mis brazos. A veces me compraba flores y me trataba tan bien. No podía creer escuchar todo eso. Volví a mi lado de la cama. Oí sus pasos y la puerta se abrió. Ella volvió. Se metió bajo las sábanas, me abrazó por la espalda como si nada y se quedó profundamente dormida. En cuanto a mí, mi instinto era más claro que el agua y en el fondo de mi mente sabía que ella se alejaba de mí. Sinceramente, después de esa noche, sospeché de ella y empecé a seguirla. Todo fue cuesta abajo y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de engañar con cosas menores, entonces eventualmente tiene algo grande bajo la manga. No podía dormir y la cabeza me palpitaba con fuerza. Después de desayunar le dije que podía llevarla a la clínica. Al principio no respondió y luego me dijo que iba a reunirse con la profesora de James en la reunión de padres. Me causó gracia. ¿Acaso ella no sabía que la reunión fue ayer y que yo ya asistí? Pero no perdí de vista las mentiras que me estaba contando. No le dije ni una palabra y me fui a trabajar. De camino a la oficina me llamaron de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Iris no había acudido a la clínica en 3 o 4 días. Ni siquiera respondía adecuadamente a las llamadas ni a los mensajes de texto. Los pacientes habían agendado citas previas y cuando la doctora no aparecía, se sentían muy frustrados porque tenían sus citas en los días correspondientes. Una cosa me llevaba a la otra y mis dudas se iban aclarando día a día. En lugar de ser un títere, decidí verlo con mis propios ojos. Inmediatamente terminé mi trabajo y dejé que mi asistente hiciera el resto. Salí de mi despacho y me dirigí a su clínica, sabiendo que no estaría allí. Entré en la clínica y la llamé. No atendió la llamada, pero me devolvió la llamada a los 2 minutos. Le dije que la había visitado, pero que no estaba allí. No pudo decir nada durante unos segundos y luego respondió titubeando que estaba visitando a un antiguo paciente que no podía venir a la consulta. Mentía porque cuando pregunté a la recepcionista si había cita para visita a domicilio, me dijo que no. Volví a casa y mis 2 hijos estaban estudiando en silencio. Nuestra niñera cuidaba de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y era la persona en la que más confiaba. Les preparé la cena y pedí unos días de permiso para seguir a mi esposa. Las cosas transcurrieron según lo previsto y decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas para poder evacuar adecuadamente mis dudas. Durante la cena le pregunté a James por la reunión y él me hizo una pregunta a su vez, preguntándome de qué reunión estaba hablando, puesto que ya habíamos asistido a la reunión de padres. La cara de Iris fue de satisfacción. Di un bocado y dijo que solo quería hablar con la profesora de James sobre sus progresos. Dejé la cuchara a un lado y la miré. Me preguntó qué pasaba. Suspiré y le pregunté si había visto el informe que le había enviado por teléfono. Se disculpó y me dijo que se le había olvidado. Le pregunté cómo había podido olvidarse de algo tan importante, estando todo el día al teléfono. Me preguntó irritada si lo que yo quería decir era que no hacía otra cosa que estar todo el día al teléfono. Le dije que no y que se lo estaba tomando a mal. Se levantó muy enfadada con mi afirmación y me gritó diciendo que no tenía fundamento y que era yo quien nunca intentaba hacer nada por la familia. Su afirmación me puso furioso.
Pero en lugar de soltarlo todo, la dejé hablar. Le pregunté qué quería decir con eso, y ahí volvió a decir que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido la chispa. Me reí y le di las gracias por tomar la conversación al revés para utilizarla como escudo de sus pensamientos y sentimientos, y seguí comiendo mi comida. Ella se marchó. De nuevo, al mismo tiempo, ella estaba al teléfono riendo y hablando, pero yo no quería oír la conversación. Quería verla por mí mismo y recoger las pruebas. Nunca revisé su teléfono y con ese comportamiento sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que por fin se durmió y cogí su teléfono. Tenía contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abría. Había algo en su personalidad olvidadiza que hacía que escribiera las contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y allí estaba. El teléfono por fin se abrió y me temblaban las manos al abrir los mensajes de texto, pero tenía que hacerlo, y ahí estaba la verdad. Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, desplazándome hacia abajo y viendo los mensajes subidos de tono, las fotos íntimas y los «te quiero» que le había enviado a un tipo llamado Ricardo. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Me puse la mano en la boca para reprimir el llanto y respiré hondo, porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente hice capturas de pantalla de sus chats y las envié a mi teléfono. Antes de guardar el teléfono, tuve que borrar las capturas de pantalla de la galería y, afortunadamente, revisé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré todas las pruebas que pudieran hacerle saber que había revisado su teléfono. Por la mañana me fui a trabajar como de costumbre, pero en realidad me fui a casa de mi amigo Elías. Somos amigos desde la infancia y él lo sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado y él tampoco se lo podía creer. No paraba de decir que si no le hubiera enseñado las pruebas, me habría dado una bofetada por una broma así. Al cabo de un rato, me dirigí hacia la dirección de Ricardo, que se mencionaba en uno de los mensajes, y aparqué el coche detrás de un árbol. No era mi coche, sino el de Elías. Después de esperar, vi a Ricardo fuera de su casa con flores en la mano, e Iris salió de su coche y lo abrazó con fuerza. Rápidamente tomé la foto y no pude mirar más que unos segundos. No dejaba de preguntarme que si yo no le gustaba, un poco de sinceridad habría sido mejor y lo habría arreglado todo, pero ni ella quería perder a nuestra familia ni podía dejar de engañarme. Por mucho que me rompiera el corazón, me destrozó el ego porque, en un mundo lleno de infieles, estaba muy orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Se burlaba de mi naturaleza tranquila. Esto duró 3 o 4 días y reuní pruebas satisfactorias porque era mi momento de echar leña al fuego ardiente y arruinar como es debido el matrimonio ya destrozado. Ya se lo había contado todo a nuestra niñera y ella se ofreció a avisarme cuando mi esposa volviera a abandonar el lugar. Nuestra niñera me llamó y me informó de que iba a visitar a sus familiares enfermos, por lo que hoy no estaría allí, y le di el permiso. Llamé a Iris, le dije lo mismo y le pedí que volviera a casa para poder irme, ya que James y Max se quedarían solos. Ella aceptó inmediatamente. Yo estaba con Elías contándole y discutiendo qué debíamos hacer con este asunto. No tenía el valor de decirles estas cosas a nuestros padres. De repente, recibí una llamada de Iris, en la que sollozaba y decía que Max se había caído de la escalera y se había lastimado los brazos y que lo llevaba a urgencias. Se me heló la sangre y la ansiedad se apoderó de mí. Entré en pánico sin saber qué hacer ahora. No me sentía en condiciones de conducir, así que le pedí a Elías que lo hiciera. Cuando llegamos al hospital, el médico nos tranquilizó diciendo que no era grave, solo una herida leve que sanaría en unas semanas. Suspiré aliviado y besé la frente de mi hijo mientras Iris hablaba con mi madre por teléfono. Estaba sentado junto a James y le pregunté sobre el incidente y cómo había ocurrido. Me contó que Max estaba subiendo la escalera y que gritó y llamó a mamá varias veces, pero ella no le prestó atención porque estaba atendiendo una llamada, y entonces Max resbaló y se cayó. Al oír esto me enfurecí. Me acerqué a ella y arrojé su teléfono al suelo. Todos nos miraban. Le grité por ser tan irresponsable. Elías intentaba calmarme, pero no podía contenerme.
Max podría haberse herido gravemente. Dije muchas cosas e Iris intentaba victimizarse diciendo que yo era un padre ausente. Después de escuchar esto, me acerqué más a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y no me acostaba con nadie a sus espaldas. Pareció asustada, como un animal acorralado. Después de aquella discusión en el hospital, Elías se llevó a nuestros hijos a su casa y yo volví a casa con Iris. No dijimos nada en el camino de regreso. ¿Sentía remordimientos? Solo fingía porque la veía enviando mensajes varias veces, lo que me enfureció aún más. Finalmente, cuando llegamos a casa, la confronté. Lo que me dijo me dejó atónito. Debe haber pensado que yo simpatizaría con ella. Pero no tengo ninguna compasión por los infieles. Me contó que había salido con Ricardo en la preparatoria y que la relación había terminado un mes antes de casarnos. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo opción. Verás, el padre de Iris también es dentista y tenía su propia clínica, que Iris codiciaba. Pero su padre le puso la condición de que tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario pasaría a manos de su hermano, 5 años menor que ella y también interesado en la odontología. Ricardo no tenía trabajo y era un novato, así que rompió con él y decidió casarse conmigo. Me dijo que se encontró con Ricardo hace un mes en su clínica, cuando él la visitó para hacerse una limpieza dental para una sesión de fotos, ya que trabaja como modelo para una empresa de diseño de moda. Yo tenía lágrimas en los ojos, e Iris ya estaba llorando y suplicándome otra oportunidad para arreglar esto. Pero todo era un acto a estas alturas. Ella sabía muy bien que Ricardo no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía atrapada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando a mí por tener una personalidad diferente que la hacía ser infiel y no a sus propias acciones. Se levantó y empezó a gritarme que no era comprensivo y que por eso prefería a Ricardo antes que a mí. Me acerqué a ella, la sujeté de las manos con rabia y le dije que dejara de manipularme y de decir tonterías. Le dije que el engaño fue su propia elección y que ella quiso hacerlo, no por mi culpa. Me enfadé mucho por sus afirmaciones e hice todo lo que pude. Me fui del lugar y le pedí a Elías que dejara a James y Max con sus abuelos y me quedé en su casa por un tiempo. No hablé con él después de llegar a su casa. No quería hablar con nadie. Quizá desahogarme frente a desconocidos me ayude a calmarme. En este momento, no soy capaz de pensar con claridad. Además, Max ya se había recuperado y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significaba satisfacer mi ego. Así que pasé 3 días en casa de Elías y me ocupé de mi trabajo de la universidad. Me negué a hablar de nada de esto con él y evité toda conversación relacionada con el tema. Al cabo de un tiempo, volví a casa y para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Entonces, Iris apareció con un ramo y empezó a disculparse y a pedirme perdón. Me había estado enviando mensajes y llamando, y yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella, salvo puro resentimiento, pero para vengarme, acepté que me manipulara una vez más. Ahora sus actos de fingir todo el tiempo eran evidentes para mí, y honestamente, ella nunca se ocupó realmente de los niños. Lo hizo la niñera, y como madre, es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me querían más a mí o a la niñera que a su propia madre. Yo estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otras cosas propuestas por Iris, como terapia de pareja y otras actividades diferentes para reconstruir esta relación. Se esforzaba mucho para que pareciera auténtica mientras se reunía con Ricardo a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a los familiares cercanos para el cumpleaños de Max, lo que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que ocurriera todo esto, los cumpleaños solían ser tan divertidos, pero ahora me daba asco pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo. Después de la ceremonia del corte del pastel, llegó el momento de revelar el mayor regalo a su padre. Les pedí a James y Max que fueran a la otra habitación y abrieran sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Iris y le pregunté si iba a darle el regalo que había preparado a su padre. Su padre parecía contento,
Al igual que todos los demás, no paraba de asentir con la cabeza. Tenía los ojos llorosos cuando le entregué el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó por haber vuelto otra vez con ese hombre sin trabajo y por haber arruinado nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Iris. Los papeles del divorcio, que ya habían llegado hace 10 días. Su hermano y mi familia quedaron conmocionados cuando se lo conté a su padre. Su padre le exigió que firmara el documento, que dejara el hospital mañana y que buscara trabajo en otro sitio, pues no podía permitir que manchara su nombre. Iris lloraba y pedía perdón a su padre, y su madre estaba destrozada. Ella arruinó esto para todos, y un mínimo de remordimiento debería haberla hecho detenerse, pero continuó reuniéndose con él después. Le permití que viera a James y Max los fines de semana, y me negué a que se los llevara por más tiempo después de su acción irresponsable. Tras el divorcio, cada uno siguió su camino. James y Max la extrañaban, pero es preferible ser criado por un padre soltero que por uno irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños, pero el pasado siempre me perseguirá como una sombra, aunque mi venganza satisfizo mi ego. Ver que no consiguió lo que quería me ayudó a recuperar mi salud mental y continué con mi vida.